ok. Les dije, si quieren venirse más adelante, y todos se fueron más para atrás. No, es lo opuesto, ok, es lo opuesto, es lo opuesto. Estamos bien lejos. Ya casi vamos a terminar el salón donde nos reunimos. Usted sabe que están haciendo renovaciones, todavía nos faltan algunas cosas, después ya vamos a ir allá y vamos a estar más cerquita todos ahí, más juntitos y vamos a poder vernos mejor. Pero ¿qué le parece si saca su Biblia al libro de Daniel? Estamos en nuestra serie Dios está en control y estamos viendo varios personajes sobre el libro de Daniel que participan en eso. Algunos que están en Babilonia, otros que vienen de visiones celestiales, pero ha estado muy interesante. Entonces váyase al capítulo 8 del libro de Daniel, que es donde vamos a estar viendo esta tarde este estudio que hemos titulado Los Instrumentos. ¿Y por qué los instrumentos? Es porque Dios está en control y lo que pasa con las personas, lo que pasa con los reinos de este mundo, somos solamente como personajes, como vehículos que Dios utiliza, instrumentos que Dios utiliza, sea para llevar el evangelio o sea para establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces le voy a pedir, si es posible para usted ponerse de pie. Solamente vamos a leer algunos versos y después vamos a ver todo el capítulo. No crea que vamos a leer todo, ¿ok? Porque si no aquí nos quedamos. Pero sí quiero leer desde el verso 1 hasta el verso 16 y dice así: en el tercer año del reinado del rey Belsasar, yo, Daniel, tuve una visión después de aquella que había tenido anteriormente. Cuando estuve en esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Tuve esta visión, estando junto al río Ulai, alcé mis ojos y miré, y aquí que había delante de mí, delante del río un carnero, el cual tenía 2 cuernos, pero aunque eran altos y uno de ellos era más alto que el otro, el más alto se erigió después. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte, al sur, y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapara de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí un macho cabrío que venía de la parte del oeste sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual yo había visto que estaba en pie delante del río, y corrió contra él con la ira de su fuerza. Vi que llegó al carnero y se enfureció contra él, lo golpeó y quebró sus 2 cuernos, pues el carnero no tenía fuerza para quedar en pie delante de él. Por lo tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó. No hubo quien librar al carnero de su poder. Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera, y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar crecieron otros 4 cuernos muy visibles hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo, y él echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. Entonces hay un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó al que hablaba: ¿hasta cuándo será solo la visión del sacrificio continuo, y durará la rebelión desoladora, y será pisoteado el santuario y el ejército? Y él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será restaurado. Sucedió que estando yo, Daniel, meditando en la visión y procurando entenderla, he aquí que alguien semejante a un hombre se puso de pie delante de mí. Entonces oí una voz de hombre en medio del río Ulai que gritó diciendo: Gabriel, explica a este hombre la visión. Y luego vino cerca de donde yo estaba, y cuando él llegó me atemoricé y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Te pido que ahora nos ayudes, Señor, a poder entender, aplicar y que ver, Señor, que tú tienes control de nuestro futuro, tú tienes control de los ejércitos, de los reinos, y que en tu soberanía, Señor, nos amas a pesar de todo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento.
Yo sé, algunos de ustedes se están preguntando, porque yo sé que pusieron atención y dicen, alto, alto, la semana pasada estabas hablando en el verso 6 y ahora te viniste hasta el verso 8. ¿Se dieron cuenta? Ustedes dicen, no, sí. Otros dicen, no. Otros dicen, sí. Pero ¿sabe qué? La razón que vamos a pasar el capítulo 7 es porque el capítulo 7 está entreverado en otras de las visiones que Daniel tiene, en unas que vienen. Este capítulo 8 es la segunda parte del libro de Daniel, de la división que tiene. Y aquí en este capítulo vamos a ver que Daniel utiliza diferentes podemos decir, alegorías y figuras de animales para describir los reinos de la tierra, así como en el capítulo 7. Si usted lo ha leído, se da cuenta que habla de diferentes bestias, y es interesante cómo la Biblia utiliza figuras de animales para describir ciertos eventos, para describir ciertos reinos y para describir ciertas personas. Incluso, si usted se da cuenta, todavía nosotros hacemos eso, ¿verdad que sí? Para describir quizá la personalidad de alguien. Cuando alguien come mucho, ¿qué le decimos? ¿Has comido como un? No quiere decir, ¿verdad que sí? O cuando va, ¿verdad? Alguna persona dice, ¿verdad? Que los jovencitos, ¿verdad? Cuando tienen como entre 15, 18, 20 años, ¿qué le dice? Tú comes como un caballo, ¿verdad que sí? Comen bastante. O cuando tienen buena memoria, ¿qué le dicen? Oh, tiene memoria de elefante, ¿verdad que sí? Diferentes figuras utilizamos para describir acciones, diferentes personas. Y luego después cuando tenemos frío y estamos temblando, dice, estás temblando como perro chino, ¿verdad que sí? O cualquier cosa utilizamos. Entonces no nos tiene que parecer extraño cuando la Biblia utiliza animales para describir diferentes cosas. En el capítulo 7, Daniel habla de las bestias que están ahí y habla del leopardo, del águila, y decimos, wow, todo eso. Pero ¿sabe qué? Si usted se da cuenta, parte de esas visiones ya las vimos en el capítulo 2, cuando Daniel habló de eso, y es paralelo con el capítulo 7. Ahora en el capítulo 8 vemos que se enfoca solamente en estas dos bestias, pero quiero que entienda dónde estaba Daniel. Yo creo que es un buen punto aquí para decirle que el libro de Daniel no está escrito de manera cronológica. Quiero decir que no sigue los eventos históricamente, sino que este capítulo se regresa cientos de años antes de que sucediera esto. Porque si usted se da cuenta, está hablando de dos reinos que ya están sucediendo, como el reino de los medo-persas, y luego vinieron los griegos, que es lo que está hablando, y tomaron o volvieron a conquistar al reino de los medo-persas. Entonces Daniel habla de esto, y habla del lugar donde está Daniel, donde se encontraba. Dice, fue en el tercer año en el reinado de Belsasar. Si usted se acuerda, en el capítulo 5 terminamos con Belsasar, cuando vinieron los medo-persas, conquistaron el reino, mientras este estaba celebrando la fiesta, en la cual, borracho, vio que la mano se apareció y empezó a escribir en la pared, y vinieron, lo conquistaron, y dice que murió ahí. Y Daniel regresa a contar esta visión que tuvo, y dice, yo estaba ahí antes de que sucediera la muerte de Belsasar, antes de que sucediera todo esto. Y dice que estaba Daniel ahí en este lugar, y fue transportado por medio de la visión que tuvo. Y dice, fue llevado a este lugar en la ciudad de Susa. Y es interesante porque esta ciudad va a ser muy importante para la historia de los judíos. Hay algo que también pasa en este libro. En los manuscritos originales, capítulos 2 del 5, 6 y 7 están escritos en arameo, en babilónico, en la lengua de los babilonios, y luego regresa ya al arameo, que va a tratar con los israelitas. Pero aquí Daniel está hablando, y es interesante de que dice, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y Daniel empieza a describir la visión que tuvo. Daniel estaba físicamente en Babilonia, ¿sabe?
Recuerde que había sido llevado de Jerusalén a Babilonia, y antes de que sucedieran estos hechos, tiene esta visión en la cual, ¿verdad?, ve esta ciudad tan histórica que viene a ser la ciudad donde estaba la reina Esther después, la ciudad donde salió Nehemías a reconstruir las paredes de Jerusalén, los muros de la ciudad de Jerusalén. Y sabe que en el año de 1901 fue encontrado un cilindro escrito, o le dicen el código de Hammurabi. Y este código describe específicamente cómo estaba gobernada esta ciudad y quiénes estaban ahí. Entonces, en eso vemos, ¿sabe?, que presentan las conquistas de los medos persas y de los griegos. Históricamente, vemos que la Biblia describe lo que estaba sucediendo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando recibe Daniel la visión, vean el capítulo 15 y 16, dice, se puso mal Daniel. Estaba viendo esta visión. Imagínese usted, no sé si usted ha tenido sueños. ¿Quién de ustedes tiene sueños raros? Hay personas que le tienen sueños raros, no sé por qué, a ninguno de ustedes. La verdad que yo a veces sé que he soñado algo, no me acuerdo ni qué he soñado, pocas veces recuerdo, pero a veces escucho personas que la mayoría de los sueños que tienen sueños raros, ¿verdad que sí? Yo creo que comen muy tarde, ¿verdad que sí? Pero bueno, es opcional, o de diferentes personas. Pero Daniel tiene esta visión y dice, wow. Y por medio de la visión que ya había tenido en el capítulo 5, de la gran estatua que vimos que estaba dividida en diferentes cosas, vemos, cuando estudiamos ese capítulo, vimos que representaba a los babilonios, representaba a los medos persas, representaba a los griegos, representaba a los romanos. ¿Se acuerda de eso si estuvo aquí con nosotros? Entonces, aquí Daniel está viendo la tercera parte, la segunda y la tercera parte de esta visión. Y dice, estaba yo ahí viendo y se perturbó bastante. Dice, estaba meditando en la visión, no podía entenderla, diferente anteriormente cuando Daniel tenía una visión, la entendía, podía saber lo que iba a suceder, pero en esta visión no entendía. Y vea que Daniel no fue a consultar a nadie, sino que se queda esperando y dice, ¿qué? Le empieza a preguntar a Dios, ¿quién es el que me va a responder esto? ¿Cómo voy a poder entender esto? Este es un buen modelo para nosotros, ¿no cree? Porque hoy en día hay tantas cosas, ¿verdad?, que utilizan, y que la interpretación de sueños, y que esto, y que aquello, y como le dije anteriormente, la lectura de las cartas para ver el futuro. Bueno, déjeme decir algo, Dios tiene control del futuro. Él es el que tiene nuestro futuro en sus manos. Entonces Daniel no entiende, pero le da aquí una interpretación, pero le da el propósito de la visión también. En el verso 16 ahí le dice bien claro, en el verso 16 y 17, vea que le da la interpretación, gritó y le dice quién, dice Gabriel. Gabriel es uno de los mensajeros, el arcángel Gabriel es uno de los mensajeros de Dios. Y esto va a ser importante porque también fue el que le dio el mensaje a María y fue utilizado para llevar varios mensajes celestiales aquí a la tierra. En el verso 17 le da el propósito, por qué le está dando esta visión. Y quiero que entienda usted algo: cuando Dios nos habla, cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios nos da una visión, tiene un propósito. No es nada más para que usted diga, oh, yo tengo sueños de Dios, yo tengo visiones de Dios, a mí Dios me habla. Y tenemos que tener cuidado con eso. Dios siempre tiene un propósito. ¿Para qué le está enseñando eso? ¿Por qué le está enseñando eso? Y aquí le da el propósito y le dice, esto tiene como propósito para que entiendan lo que va a suceder. ¿Qué le dice? En el tiempo final. ¿Qué es lo que va a suceder? Dice, al final del tiempo. ¿Cuál es el final del tiempo? Claro que tiene que ver cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando venga en el futuro, pero también tiene que ver para el final de la rebelión que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Recuerde que está hablando antes de que sucediera la invasión babilónica. Cuando fueron llevados los del reino del norte de Israel, fueron llevados cautivos por los babilonios porque se habían rebelado en contra del Señor. Y luego después vinieron los medo-persas, se llevaron cautivos a los del sur, que era Judá, porque también se empezaron a rebelar. Dice, quiero que entiendas que esta es la visión, por eso te estamos dando esta visión, por eso estás recibiendo esto. Pero
vamos a ver qué tiene que ver esta visión. ¿Okay? Dice aquí que Daniel en su visión vio un carnero que tenía 2 cuernos, ¿verdad? Que tenía 2 cuernos. Y este carnero representa al reino medo-persa. Vea que dice que tenía 2 cuernos, uno creció después y después el otro parece que dominó al que está, uno creció más que el otro lo dominó. Y es lo que sucedió históricamente con estos 2 reinos. Se había establecido ya los persas ya tenían el imperio. Después, cuando se unieron con ellos los medos tomaron posición, o mejor dicho, control de todo de esa unión que hubo. Y Ciro, el rey de Persia, empezó a dominar. Y Daniel ve que dice, este reino empezó a conquistar, y el reino medo-persa conquistó al este, al oeste, al norte, al sur. Y aunque no llegó al mismo tamaño ni al mismo poder de los babilonios, también conquistó bastante. Y dentro de esa visión dice, entonces vi, ¿verdad que sí? Que estaba ahí el macho cabrío, dice, viene después, el macho cabrío viene en contra del que ya estaba, del macho, del que estaba ahí con los 2 cuernos, el carnero. O sea, vino contra el carnero, dice, vino el que igual el carnero se enfureció contra él. Dice, este macho cabrío, dice, vino, como dice, sin tocar la tierra. Y esto habla de la velocidad, mejor dicho, de lo rápido que conquistó, o que vino destruyendo las ciudades. El macho cabrío que representa al imperio griego. Y dice que vino tan rápido que empezó a conquistar todo rápidamente. Habla del primer rey, cuando dice, cuando habla del primer rey en el verso 21, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Vea que específicamente lo dice. Y el primer rey del imperio romano fue históricamente Alejandro Magno, Alejandro el Grande, como algunos lo conocimos. Y si usted ha estudiado un poco de historia, hemos escuchado ese nombre, ¿verdad que sí? Como Alejandro Magno fue el que tomó el imperio griego y empezó a conquistar. Alejandro Magno, su papá era el rey de Macedonia. Y ¿sabe lo interesante? Es que la influencia que tienen los padres sobre una persona, sobre un hijo. La mamá de Alejandro el Magno, históricamente dicen que le decía que él era descendiente de Aquiles y de Hércules. Por lo tanto, él tenía un gran poder y tenía que vencer a todos. Históricamente cuentan también que Alejandro el Magno pudo domar un caballo que nadie podía domar, y que ese mismo caballo fue el que lo llevó a todas las batallas. Y sabe que Alejandro el Magno no perdió ninguna batalla en todas las batallas que estuvo. Cuenta la historia que cuando su papá vio que dominó este caballo que nadie podía dominar, le dijo a su hijo que tenía que irse a otro lugar, buscar un imperio más grande, un reino más grande, porque Macedonia era muy pequeña para él. ¿Y sabe qué? Alejandro siguió el consejo de su papá y fundó su propio reino, y fue donde salió ahí el imperio griego. Ahora, ¿cómo comenzó esto? La primera ciudad, ¿sabe? Griega, históricamente reconocida como la ciudad de las cabras. La razón que es eso es porque algunos dicen que una persona, un vidente, vino y le habló y les dijo, si ustedes sueltan esa cabra, se va a ir, y donde se pare a comer, ahí tienen que fundar la ciudad. No sé si será cierto, pero si usted se da cuenta, la mayoría de los imperios tienen diferentes tradiciones, historias, ¿verdad que sí? Que algunos dicen, no, así fue como comenzó. Vemos los aztecas, ¿saben? Los aztecas dicen que cuando iban caminando, ¿verdad que sí? Le hablaron del cielo, y al imperio azteca, al rey que estaba en ese tiempo, le dijeron, donde veas que va a estar una águila parada en un nopal, ahí va a estar, ¿verdad que sí? Ahí funda la ciudad, y paró ahí en la ciudad que ahora ya es Texcoco. También diferente, los incas también dicen que cuando al inca le hablaron, al rey inca que estaba en ese tiempo, le dijeron que donde iba a fundar la ciudad se fue, y dice que llevaba una barra, y donde metiera la barra y se volviera de oro, ahí se iba a fundar la ciudad. Y eso fue lo que sucedió. Y vemos que cada, ¿verdad?, historia tiene diferentes podemos decir reinos, imperios, tienen diferentes cosas,
Y esto es lo que dicen, ¿sabe? De cómo comenzó el imperio griego. Pero vea que Daniel dice exactamente en su visión, escribe exactamente cómo sucedió. ¿Cómo sucedió? Porque dice, ¿verdad que sí? Que en el verso 8, el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar se levantaron otros 4 cuernos. ¿Sabe que históricamente fue así? Se dice que cuando Alejandro el Magno tenía solamente 33 años, casi 33 años, llegó y conquistó la última ciudad. Dice que se sentó a llorar porque ya no había más lugar. Conquistó todo el área del Mediterráneo. Ya no había ningún lugar para conquistar. Y cuando estaba en su apogeo se enfermó. Algunos historiadores piensan que fue porque alguien lo envenenó y le dio una gran fiebre y de ahí se murió. Y después de que él murió, se levantaron 4 generales que tomaron el control de todo el imperio romano. Ahora, ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Antes de que se levantara o antes de que llegara Alejandro el Magno a conquistar el imperio medo-persa, Daniel había tenido esta visión 200 años antes. Y uno lo ve y dice, wow, ¿cómo pudo suceder esto? Es solamente el poder de Dios. Ahora, las personas que no creen en la profecía y no creen en esto, dicen, no, es que Daniel fue un hombre que vivió años después. Algunos dicen que vivió en el año... a pocos años, unos años después del tiempo de Jesucristo, pero sabe que se han encontrado manuscritos que avalan la historia de que Daniel vivió en el cautiverio de Babilonia y que ahí fue donde él escribió. Y es interesante, ¿sabe? Cómo vemos todas esas cosas y Dios permite que lo veamos. ¿Sabe por qué? Para que entendamos que Dios tiene control, que podemos confiar en Él. Después que Alejandro el Magno tomó control de todo el imperio y estaba yendo, ¿sabe? Yendo a conquistar Jerusalén, sucedió algo muy interesante. Y eso lo escribe el historiador Josefo, que fue un judío de los más prolíficos y de los más acertados que ha escrito sobre la historia de los judíos. Escribe Josefo que cuando Alejandro el Grande venía a conquistar Jerusalén, había un sacerdote de nombre Judúa. Y Judúa tuvo una visión en la cual se le dijo que cuando fuera a llegar este imperio griego a conquistar Jerusalén, vistiera a toda la gente de gala. Él se vistiera con las mejores ropas sacerdotales y ofreciera sacrificios y cuando llegara este hombre, saliera a la puerta con sus vestiduras sacerdotales. ¿Y sabe que eso sucedió? Cuando Alejandro con su ejército llegaron a las puertas de Jerusalén y vieron toda la gente bien vestida y celebrando sacrificios y los sacerdotes vestidos con sus ropas sacerdotales, la historia cuenta que Alejandro se bajó de su caballo y se postró. No nada más eso, pero cuando este sacerdote Judúa le presentó la Biblia y le dijo, mira, tú aquí en el capítulo 8 del manuscrito de Daniel, ahí está tu nombre, ahí estás tú. Y dice que ofreció sacrificios a Alejandro, ¿sabe? Cuando se levantó, todos sus generales estaban enojados con Alejandro y le dijeron, ¿por qué te postras ante estos? Tú has destruido todas las ciudades que hemos conquistado, ¿por qué a estos no? Y le dijo, no nada más. ¿Sabe que cuenta que Alejandro había tenido un sueño anteriormente, unos meses antes? Y en su sueño le dijeron que cuando llegara a esa ciudad y viera a estos sacerdotes vestidos así, los honrara. Porque iba a ser una señal de que él iba a conquistar todo ese territorio. Qué interesante, ¿verdad que sí? Y sabe que cuando Alejandro se iba a retirar de Jerusalén después de haber ofrecido y les preguntó a los sacerdotes qué querían que hiciera con ellos, fueron a la única ciudad y a la única, podemos decir, raza o pueblo que Alejandro le permitió quedarse en la ciudad donde estaba.
le pidieron que les dejara participar o seguir teniendo sus sacrificios y todo, que obedecieran la ley de Moisés y siguieran la ley de Moisés, y Alejandro hizo un edicto de que se los permitieran. Después vino los romanos y destruyó todo eso, pero déjenme decirle algo, es interesante cómo Dios prepara todo el camino. ¿Por qué le digo todo esto? Usted dice, bueno, quería darles una clase de historia, bueno, también eso, pero más que nada déjenme decirle algo, hay un gran principio en todo esto. El gran principio es que Dios está en control. Y que lo que usted vea que sucede aquí en la tierra, Dios está permitiendo todo esto. ¿Cómo es eso? Bueno, primero que nada tiene que ver desde Babilonia, ¿sabe? Cuando fueron llevados los cautivos y ahí aprendieron otras culturas. Después de ahí vinieron los medo-persas y Dios utilizó a Daniel, utilizó al pueblo de Israel para establecer de nuevo, ¿verdad que sí? Una manera en la cual vieran que los judíos eran gente productiva. Cuando vinieron los griegos, vea, Alejandro solamente cumplió lo que Dios estaba ya hablando o ya había hablado. Después vinieron los romanos y los romanos solamente, ¿sabe? Fueron parte del plan en este sentido. En dos cosas, ¿por qué se enfoca esta visión en estos dos hombres o en estos dos reinos? ¿Sabe que los griegos fueron los que establecieron un lenguaje uniforme en casi toda Europa? Ese lenguaje es el griego, después vino a conocerse como Koine, que era la lengua, podemos decir, universal en ese tiempo, era donde se hacían negocios. Es como hoy en día el inglés. ¿Sabía usted que el inglés es el idioma mundial para hacer negocios? Entonces usted habla con cualquier persona, va y se hacen los contratos internacionales, es con el inglés. En ese tiempo era el griego. Se estableció un lenguaje uniforme para todo el reino, toda la Europa. Eso ayudó porque sabe que después, cuando se escribió el Nuevo Testamento, se escribió en este idioma, en el griego Koine, y fue accesible a todas las personas, a todo el mundo. Luego después vienen los romanos y los romanos saben lo que hicieron. Los romanos estaban muy interesados en infraestructura y construir carreteras, y cuando venían y conquistaban un pueblo empezaban a arreglar las calles, los caminos, asegurarse que no hubiera ladrones, que hubiera acceso rápido, carreteras rápidas que los llevaran de una ciudad a otra. ¿Y sabe por qué Dios permitió eso? Porque después, cuando el Imperio Romano conquistó Jerusalén y salieron todos los cristianos, el Evangelio se expandió con mayor rapidez. Entonces póngase a pensar en todo esto, que tiene un propósito, el que Dios permita que estemos pasando por diferentes situaciones. Hoy en día nos quejamos la situación política o la situación económica, pero Dios permite todas esas cosas, ¿saben? En la cual vemos que en su soberanía Dios quiere utilizar a diferentes personas, aunque ellos no sean creyentes. Ahora, de manera personal, ¿cómo está esto? ¿Sabe que en su vida y en mi vida vamos a pasar por diferentes cosas? Vamos a encontrarnos con diferentes personas, quizá en su trabajo. Quizá tiene usted un jefe que ya no lo aguanta. Quizá tiene un compañero de trabajo que dice, oh, no, quisiera cortarle la cabeza. Pero se ha preguntado, ¿por qué Dios me permite pasar por esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere enseñar en esto? O quizá es su vecino. Yo sé, algunos de nosotros pensamos, ¿por qué nací en esta familia? ¿Se ha preguntado eso? No, a veces, ¿verdad que si yo, imagínense, yo soy el cuarto de una familia de 11? ¿Ok? Y a veces me decía, yo creo que yo no soy de esta familia, yo creo que a mí me adoptaron. ¿Por qué yo nací aquí? Pero después me veía en el espejo, y si usted me ve a mí, ya ha visto a toda mi familia. ¿Sí? Somos igualitos todos. ¿Se da cuenta? Entonces a veces decimos, wow, ¿no? Pero tenemos que ponernos a pensar, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios hace todas estas cosas? ¿Por qué nos encontramos estas personas? Y a veces yo creo que tiene que ver porque Dios quiere enseñarnos, moldear nuestro carácter, enseñarnos a tratar con diferentes cosas. ¿No se da cuenta que a veces nos encontramos con 2 o 3 personas en nuestra vida que nos molestan de la misma manera?
decimos, ya otra vez, ¿verdad que sí? Y es porque Dios quiere enseñarnos a tratar con esas cosas. Dios está en control. Pedro dice que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra fe tiene que ser probada. En su primera epístola dice que a través de nuestras pruebas que vamos a ir pasando, nuestra fe va a ser probada, vamos a ir creciendo y vamos a aprender y vamos a llegar. Pablo después escribe a la estatura de Jesucristo Jesús su Hijo. Cada situación que usted y yo pasamos, Dios tiene un propósito. Y Dios está en control de lo que va a suceder si usted y yo nos sometemos a Él. Un ejemplo de esto está Daniel, pero también está José. ¿Sabe? Jovencitos fueron llevados cautivos, fueron llevados como esclavos en el caso de José. Y Dios al final utilizó todo eso porque aún el mismo José le dijo a sus hermanos cuando estaban con él, lo que ustedes planearon para mal, Dios lo utilizó para bien. Y yo creo que si usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar y nos damos cuenta de que Dios está en control, de que Dios tiene un propósito. El problema que sucede es que muchas veces usted y yo corremos de los problemas. ¿Se ha dado cuenta de eso? Estamos en alguna situación y ya se pone difícil, no, mejor nos vamos a otro lado. No, mejor ya no quiero tratar con esa persona. Pero Dios quiere que usted y yo seamos moldeados de diferente manera. ¿Sabe que tristemente sucede eso con los creyentes hoy en día? Andamos saltando de iglesia en iglesia, ¿verdad que sí? Yo conozco una persona que hablando con él, vino aquí un tiempo y después se fue y un día me lo encontré y me dijo, no, pastor, dice, yo he andado en todas las iglesias de Escondido. Y me empezó a nombrar, las casi 100 iglesias que hay aquí en Escondido. Y le digo, ¿y por qué? Dice, es que a veces voy a una y ya no me gusta lo que hacen, o alguien me ve feo, alguien me dice algo y me voy, y así andamos, ¿sabe? Y tristemente sucede eso con muchas personas. Pero cada cosa que sucede en su vida, en mi vida, Dios está en control. Dios tiene un propósito para ello. Y usted y yo tenemos que preguntarle, ok, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar con esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Bueno, Daniel continúa, ¿verdad?, escribiendo y dice, wow, en su visión, Daniel habla de lo que todavía no iba a suceder. Ahora usted y yo lo vemos históricamente y vemos que la Biblia es verdad. Entonces, ¿cómo usted y yo podemos entender esto? ¿Sabe que déjeme le cuento la historia de un hombre en Alemania? Este hombre, en el año de 1883, cuando él nació pobre. Pero en su deseo de ser rico, empezó a hacerse de dinero y trabajar duro y después llegó a ser multimillonario. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Él, queriendo tener más control, fue uno de los primeros que empezaron a apoyar a Hitler. Cuando no pudo llegar a la cima y murió, en esos tiempos, ¿sabe? Imagínense, en estos tiempos cuando él murió, en 1972, dejó él más de 100 millones de dólares. Y hasta ahorita nadie en Alemania quiere recordar el nombre de esta persona. Y si usted se da cuenta, Alejandro el Magno, Darío, Sirio, Nabucodonosor, todas esas personas que empezaron a buscar por ellos mismos grandezas, llegaron a morir. Y muchos círculos fueron olvidados. Pero cuando usted y yo buscamos la voluntad de Dios, personas como José, como Daniel, como otras personas que buscaron la guianza del Señor, nuestra vida tiene influencias. Afecta a otras personas. ¿En qué sentido afecta? Sea para bien o para mal. Entonces tenemos que reconocer en nuestra vida dos cosas. Dios está en control de todo lo que sucede en mi vida y Dios quiere usar mi vida en diferentes maneras. En cómo usted y yo reaccionamos a esos eventos que Dios permite en nuestra vida,
es ahí donde usted y yo vamos a darnos cuenta el efecto que nuestra vida tiene. En su vecindario, en su trabajo, cómo usted y yo somos conocidos. O cómo cuando se menciona nuestro nombre, cómo reacciona la gente. Usted dice, bueno, yo no soy famoso. No tiene que ser famoso. No tiene que ser reconocido de manera internacional o nacional. Nada de eso, ¿sabe? Simplemente en el círculo en el cual usted se desarrolla. Con su familia, con sus vecinos. O sea, algunos de nosotros ni conocemos a nuestros vecinos, ¿verdad que no? A veces le pregunto a las personas, oh sí, yo tengo 20 años viviendo aquí en mi casa. ¿Y qué? ¿Tu vecino qué? Nunca lo he visto. Oh, yo tengo vecinos. No sabía que tenía vecinos, ¿verdad que sí? En su trabajo. Tenemos que darnos cuenta que Dios permite diferentes eventos en nuestra vida, pero Dios quiere usar esos eventos para que tengamos impacto en la vida de otros. Y cómo usted y yo reaccionamos a esos eventos. Eso es lo que sucedió, ¿sabe? Con Daniel. Eso es lo que sucedió con los personajes en los cuales vimos. Pero la tercera cosa que quiero que entendamos es esto, ¿sabe? Que al estudiar este capítulo y ver que Daniel tuvo esta visión, no nada más de Darío, de Sirio, de Nabucodonosor, de los imperios que vienen, de Alejandro 200 años antes, ¿sabe qué? Que entendamos que si Dios permitió que Daniel viera esto antes de que sucediera y después históricamente lo podemos comprobar, nos tendría que dar a nosotros la esperanza de que podemos confiar en lo que la Biblia dice. Podemos confiar en este libro, ¿sabe? Porque históricamente una y otra vez se ha probado que las profecías que se dijeron en la Biblia han sucedido. Lo que se habló de nuestro Señor Jesucristo, cómo iban a ser, dónde iban a ser, comprobado históricamente, ¿sabe? Cuando se escribe de diferentes reinos, como de Grecia, de Roma, de Babilonia, de otros, vemos que 100% la Biblia escribe sobre eso. Descubrimientos arqueológicos que se han hecho sobre el rey David, sobre diferentes partes del templo, lo vemos y vemos que es exactamente como está la Biblia. Déjeme decirle, nos tiene que dar a pensar y decir, bueno, entonces sí puedo confiar. Sí puedo confiar en lo que la Biblia dice de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces usted y yo somos más prontos a confiar en el hombre que en Dios. ¿Por qué le digo esto? Usted habla conmigo y yo le digo, voy a llegar a tal hora ahí o tal día. Usted confía que voy a llegar ahí, ¿verdad que sí? Oh, pero como todos traemos un reloj hispano, vamos a llegar quizá una hora o 2 horas tarde, pero vamos a llegar, ¿verdad que sí? Pero déjeme decirle algo. A veces cuando Dios dice, yo te quiero bendecir, yo te amo, yo quiero hacer esto con tu vida, no creemos en eso. No creemos en lo que Dios dice. La razón que este capítulo fue o se permitió que se escribiera ahí es para que nos demos cuenta que Dios no es hombre para que mienta. Que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Que podemos confiar en Él plenamente. No nada más eso, pero déjenme decirle por qué. Si lo que la Biblia dice y podemos confiar en ello, entonces es tiempo de usted y yo comenzar a estudiar la Biblia. Comenzar a ver qué es lo que Dios dice de los últimos tiempos, qué es lo que Dios dice de la eternidad, porque déjenme decirle, ahí es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios dice sobre los días finales? ¿Qué es lo que Dios dice para que usted y yo estudiemos profecía? Digamos, ok, Señor, ¿qué es lo que tú tienes preparado para el futuro? Y déjenme decirle algo. Tenemos que seguir el ejemplo de Daniel. Daniel recibió estas visiones y al final vio que Dios iba a ser el vencedor y que Dios está en control. Y Daniel no se sentó y dijo, bueno, yo sé que Dios va a ganar, mejor aquí me quedo sentado. Y ya.
¿Sabe que Daniel continuó trabajando? Continuó sirviendo. Continuó hablando la verdad de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tener muy presente. De que Dios quiere que sí estemos esperando su venida, pero quiere que continuemos ministrando a la gente, sirviendo. Que estemos buscando cómo yo puedo servir al Rey de Dios, al Rey Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Dios de dioses. ¿Cómo puedo yo llevar el amor, la gracia y la misericordia a otros? Esas cosas, ¿sabes? Son las que necesitamos hoy en día como creyentes llevar al mundo que no tiene esperanza, que está inseguro de qué va a suceder en el futuro, de qué es lo que va a suceder cuando ellos mueran. Llevar y decirle, mira, este es el plan de Dios, esto es lo que Dios dice para ti, esto es lo que Dios dice para mí. Y si usted y yo hacemos eso, vamos a ver grandes resultados. Imagínense, Daniel tuvo impacto en 4 reinos. Ahora, si por lo menos usted y yo tuviéramos impacto en 4 vidas, se da cuenta el fruto que había en nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora yo sé, quizás usted dice, bueno, pero ¿cómo es que yo puedo ser usado por Dios? ¿Sabes que usted y yo tengamos una relación con Él? Es simplemente eso. Si usted es creyente, si usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, entonces usted tiene ya una relación con Él. Ahora necesita activarla si no lo ha hecho. Empezar a buscar al Señor y decirle, Señor, ¿cómo me quieres usar a mí en todo lo que estoy sucediendo, todo lo que está sucediendo en mi vida, todo lo que estoy pasando? ¿Cómo puedo yo ser usado? Si ya lo está haciendo, entonces vamos a pedirle que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé ese nuevo ánimo, ese Señor, despierta mi espíritu y ayúdame a hacer lo que tú quieres. Pero más importante es que si usted no tiene una relación con Cristo Jesús, quizás tiene que usted diga, ¿cómo puedo hacerlo? Es que usted reconozca que es pecador, que necesita un Salvador, arrepentirse de sus pecados y vivir una cosa. Con eso, ¿sabe qué? El grupo de alabanza va a venir ahorita, pero mientras ellos cantan este último canto, yo quiero que tomemos un tiempo, ¿sabe? En el cual permitimos que el Espíritu Santo nos hable en cualquier situación o posición que estemos. Y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres en lo que yo estoy pasando? ¿Cómo tú me quieres usar? Y ahí donde usted está, ¿sabe? Si nunca ha aceptado a Jesús, no estoy diciendo que ha venido a la iglesia o que ha ido a una iglesia, pero que tenga usted esta seguridad de decir, ¿sabes qué? Yo necesito tener esa seguridad de que yo tengo una relación con Cristo Jesús. Entonces, ¿sabe qué? Donde usted está, puede solamente decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname de mis pecados. Te invito a que tú entres a mi corazón. Y entonces usted va a empezar a experimentar una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora, si usted ya es creyente y no ha estado obrando en el Señor, no ha estado confiando ni creyendo en lo que la Biblia dice de manera total, quizás es tiempo de decirle, Señor, ayúdame. Como ese hombre cuando vino y Jesús le preguntó, ¿tú crees? Y el hombre le dijo, Señor, yo creo, pero ayúdame mi credibilidad. Quizás usted tiene que decirle, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame a confiar. Solo voy a invitar que se ponga de pie. Es donde usted está. Y quizás le tiene que hablar y decir, Señor, yo estoy aquí. ¿Qué es lo que tú me quieres enseñar? Y permitir que el Espíritu de Dios lo llene y lo empiece a usar. Que yo le bendiga.